Arrancamos en Baja California. Detuvieron al Felipón, presunto líder criminal vinculado a la desaparición de dos elementos de la Guardia Nacional en Tijuana. Eran exactamente las 4:23 de la tarde cuando un grupo táctico irrumpió en una vivienda de paredes color arena. No hubo aviso, no hubo margen, no hubo error. Dentro, la misión era clara: capturar a Felipe N., alias el Pantera, conocido también en los bajos círculos como el Felipón. Un hombre con el cuerpo marcado por tatuajes, mirada de hierro y un pasado salpicado de violencia. Operador de una célula del cártel de Sinaloa y ahora señalado como presunto responsable de una desaparición que estremeció a Baja California y alcanzó de lleno a la Guardia Nacional, las víctimas. José Luis Villaseca Rodríguez y Omar Eliseo Alonso Padilla, dos sargentos federales desaparecidos desde la noche del 30 de agosto. La última vez fueron vistos en un billar llamado Los Dos Amigos, en la colonia Nueva Tijuana. Desde entonces nada, ni llamadas ni rastros, solo un murmullo que se repetía de boca en boca. Fue el Pantera. Ese murmullo hoy se transformó en captura, pero no fue azar. Fue el resultado de semanas de inteligencia, cámaras revisadas, testimonios confrontados, rastreo de rutas y movimientos. Cada paso reducía el círculo hasta que finalmente el Estado tocó a su puerta. Y detrás de esa puerta no encontraron solo a un hombre, encontraron a un símbolo, la cara visible de la impunidad con la que ciertos brazos del narco han controlado Tijuana por más de 10 años. Porque el Pantera no era ningún desconocido para la justicia. En 2015 detenido por portación ilegal de armas. En 2017 reaprendido por la Policía Estatal Preventiva. En 2023 señalado en reportes de prensa como pieza clave en el trasiego de droga en la frontera. Ahora, en 2025, su nombre aparece ligado a un delito todavía más oscuro: desaparición forzada. La fiscal María Elena Andrade lo expresó con claridad: no eran amigos. Coincidieron por casualidad, discutieron y luego él los convenció de seguir bebiendo. Se los llevó. Hoy el Pantera está tras las rejas, pero José Luis y Omar siguen sin aparecer. Mientras sus familias exigen respuestas, una figura nacional tomó las riendas del caso: Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El informe le llegó esa misma noche y su reacción fue inmediata: vamos a encontrarlos, cueste lo que cueste. Porque cuando un uniformado desaparece en manos del crimen, no es un caso más. Es un acto de guerra y Harfuch en esa guerra no retrocede. Lo inquietante fue lo que los agentes hallaron dentro del domicilio. Un hallazgo inesperado que cambió por completo la línea de investigación. La noche del 30 de agosto parecía una más. En la colonia Nueva Tijuana los bares seguían sirviendo cervezas, los billares llenos de humo, la música norteña rebotando entre calles polvorientas. Pero en Los Dos Amigos, ese local de mesas manchadas y focos intermitentes, sucedió algo que transformó todo. Dos hombres de uniforme, pero fuera de servicio, entraron al lugar. José Luis y Omar, sargentos de la Guardia Nacional, buscaban un respiro tras semanas de patrullaje. No sabían que en una mesa del fondo los esperaba su sentencia. Ahí, bajo una televisión sin sonido que transmitía un partido, estaba el Pantera con 3 acompañantes. Risas cortadas, miradas largas, un comentario fuera de tono. La tensión escaló de inmediato. Palabras fuertes, golpes en la mesa, amenazas veladas. Hasta que de pronto, lo inesperado. Ya estuvo, compas. No se queden con el coraje. Vamos a seguirla en otro lado. Lo que parecía reconciliación era en realidad un anzuelo. Según testigos, los vieron subir a un vehículo oscuro con vidrios polarizados. Desde ese instante, desaparecieron. La ficha de búsqueda se emitió días después, el 7 de septiembre, con el llamado: solicitamos tu apoyo para localizar a José Luis Villaseca Rodríguez y Omar Eliseo Alonso Padilla. Tu colaboración es vital, pero ya era tarde. Las cámaras del 6-5 solo captaron el auto saliendo de la zona de Otay. Luego, nada. Como si se lo hubiera tragado la tierra. Y mientras la ciudad seguía su ritmo de semáforos descompuestos, taxis con música alta y patrullas que cruzan de un lado a otro, una pregunta inquietante surgía entre los mandos. ¿Desaparecieron por ser Guardia Nacional? ¿O había algo más entre ellos y el Pantera? La fiscalía fue enfática. No hay evidencia de que se conocieran antes. Pero lo extraño es el modo en que fueron llevados.
No hubo violencia visible, no hubo armas ni gritos, solo persuasión, un engaño disfrazado de confianza. Entonces, un nuevo dato sacudió la investigación. Uno de los acompañantes del Pantera ya había sido detenido en el pasado, pero su nombre nunca apareció en expedientes activos. ¿Quién lo protegía? Esa pregunta encendió alarmas hasta en Ciudad de México. Porque si un operador con historial logra desaparecer a 2 sargentos federales sin dejar rastro, significa que detrás hay algo mucho más profundo. Y cuando las cámaras finalmente mostraron nuevas imágenes, no era lo que esperaban. Era viernes 13 de septiembre. El sol comenzaba a desvanecerse sobre las playas de Rosarito. Las palmeras se mecían lento, como si presintieran lo inevitable. En una calle sin salida del fraccionamiento Centinela, la calma era solo apariencia. Un cerco táctico de la policía de investigación ya había tomado posiciones. Nadie gritaba, nadie corría. Avanzaban con pasos contenidos, el dedo en el gatillo y la mirada fija en un solo objetivo. Una vivienda de fachada blanca, sin número visible, con una camioneta oscura aparcada afuera. Ahí, según inteligencia, se ocultaba Felipe N., alias el Pantera, el mismo hombre señalado por la desaparición de 2 agentes federales. Lo hizo con la misma frialdad con la que otros borran un mensaje de celular. La orden era clara, cateo con fuerza mínima. Pero si había resistencia, responder. Eran las 4:23 de la tarde cuando todo cambió. Un agente tocó la puerta 3 veces. ¡Nada!, repitió. Silencio. Cuando se disponía a anunciar el operativo, un estruendo retumbó adentro. Un mueble arrastrado o el cargador de un arma deslizándose en seco. El cuarto golpe fue definitivo. La puerta cedió. Gritos, botas, instrucciones. El eco metálico de la irrupción. Dentro, el aire estaba impregnado de humedad, cloro y un olor más fuerte. ¡Hierro! En el piso, trozos de cinta adhesiva. Sobre la mesa, vasos de plástico, un celular sin batería y una gorra con las siglas CDS. En la última habitación lo hallaron. El Pantera estaba solo, sentado, la mirada clavada en el suelo. No intentó huir, no alzó la voz. Solo levantó las manos con la parsimonia de una marea que se retira. Llevaba camiseta sin mangas y en sus brazos se leían tatuados nombres. Rosarito, Aquiles, Perro Negro. Pero lo que desconcertó a los agentes fue su sonrisa. Ya sabían dónde estaba, ¿no? Ares murmuró. Lo esposaron sin resistencia, pero en sus ojos había algo más que resignación. Había desafío. Como si supiera que esa captura no era un final, sino el inicio de un capítulo más oscuro. Y lo fue, porque en la casa los peritos encontraron una pieza que cambiaría el rumbo de la investigación. Un celular viejo con un solo video. Grabado la noche del 30 de agosto, José Luis Villaseca Rodríguez, 40 años, nacido en el Estado de México. Sereno, disciplinado, padre de 2. A su hija mayor, Lucía, nunca colgaba sin decirle: «Cuida a tu hermano, princesa». Aquella noche vestía mezclilla y camiseta beige. Terminó su turno en Otay y salió a distraerse sin imaginar que no volvería. Omar Eliseo Alonso Padilla, 35 años, originario de Puebla. Moreno claro, ojos oscuros, fanático del fútbol y de los tacos de birria en la esquina del cuartel. Reservado, pero siempre el último en las rondas, asegurándose de que todos llegaran con bien. Ese jueves tampoco regresó. Ambos eran sargentos primeros, ambos condecorados. Y ahora, ambos desaparecidos. Las familias se enteraron por ausencia, no por voces. La esposa de José Luis llamó al cuartel al amanecer. No ha llegado. Su celular suena, pero nadie contesta. Le respondieron que quizá había bebido, pero ella sabía que no. Él nunca fue así. Los días siguientes fueron un torbellino de angustia. Carteles en postes, llamadas a hospitales, búsqueda en redes. Nada. Solo silencio. El 30 de agosto fue su última noche. Una noche de trampas, de palabras envenenadas, de un brindis que se volvió condena. No murieron en combate. No cayeron en operativo. Fueron engañados mientras estaban desarmados. Como si no fueran soldados, como si fueran desechables. Eso es lo que más golpea a sus familias, a sus compañeros, al propio Estado. Porque caer en fuego cruzado es riesgo del deber. Pero caer por confianza, eso es traición. Y esa traición aún no tiene castigo. Lo que contenía el video hallado en la casa del Pantera revelaba algo brutal. La noche no fue un accidente, fue planeada. Uno de los rostros que aparecía en esas imágenes ya había sido registrado semanas antes en otras cámaras. No fue arranque espontáneo,
Fue una operación calculada, ejecutada y cubierta por una estructura silenciosa pero mortal. Los Aquiles, una célula criminal asentada en Tijuana, vinculada directamente al cártel de Sinaloa, con control en colonias como Otay, Nueva Tijuana, Módulos OTI, Libertad Parte Alta y Perimetral Norte, lugares donde no solo se comercia droga, sino donde se negocia vida y muerte. Felipe N., alias El Pantera, no era un pistolero cualquiera. Era operador de confianza de Iván Leonardo Peña Peralta, alias El Leo, cabecilla regional bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada. Su papel no era disparar, sino seleccionar, persuadir y desaparecer. Según reportes de inteligencia y publicaciones de Z Tijuana, desde abril de 2023 el Pantera cobraba entre 10 y 15 mil dólares por cruce de migrantes hacia Estados Unidos. No era un improvisado, era una pieza dentro de un engranaje mucho mayor. Operaba con una lógica casi empresarial, rutas clandestinas bien trazadas, coyotes bajo control, casas de seguridad que cambiaban cada semana y protección comprada al mejor postor. Pero lo que hacía verdaderamente peligrosa a esta célula no era su dinero, sino su capacidad de camuflaje. Sabían moverse entre civiles, convertir bares en centros de reclutamiento y billares en improvisados cuartos de interrogatorio. Los dos amigos no era un simple punto de reunión, era un lugar marcado. Ahí se pactaban listas, ahí se cerraban acuerdos. Y ahí comenzó la desaparición de José Luis y Omar. La red de los Aquiles no se limitaba a Baja California. Tenía tentáculos en Mexicali, en Ensenada y alcanzaba territorio estadounidense por rutas que nunca aparecieron en un mapa. Su fuerza radicaba en la rotación constante. Ningún sicario más de 3 semanas en una colonia. Ningún jefe durmiendo 2 noches seguidas en la misma casa. Y el Pantera lo conocía todo. Era en Granite Club. Por eso se esfumó tras el 30 de agosto. Y por eso su captura significaba más que un arresto. Era un golpe a un sistema. Pero hubo una antesala. El 20 de junio, Harfuch anunció el arresto de Chepe, otro operador de los Aquiles. En su poder, armas cortas, 2 kilos de cocaína, otros 2 de metanfetamina, cargadores, un vehículo modificado y varios teléfonos con mensajes cifrados. Entre ellos, un nombre repetido, Felipón. Y en uno de esos textos, una frase que heló a los analistas: los 2 gallos ya están ubicados. Solo falta que se calmen y caigan, los 2 gallos. Esa clave ató todos los hilos. José Luis y Omar eran el blanco. El bar fue solo escenario. Lo que después revelaría el celular incautado en la casa del Pantera iría mucho más allá de una desaparición. Era un aparato viejo, pantalla estrellada, sin chip, sin conexión a red. Lo hallaron en una habitación trasera junto a una Biblia abierta y un cenicero atestado de colillas. Parecía irrelevante, un objeto más en un cateo rutinario. Pero al encenderlo apareció un único archivo en la galería, sin nombre, sin miniatura. Solo una palabra: noche. Cuando los analistas reprodujeron el video, el aire en la sala se volvió denso. Era el 30 de agosto. El bar Los Dos Amigos, una mesa al fondo. 4 hombres hablando, riendo. De pronto la tensión. José Luis se levanta, se escucha una frase cortada: no me amenaces. La cámara se sacude, el Pantera hace una seña con la cabeza. El video se corta, pero en los metadatos había otra pista. Alguien editó el archivo minutos después. Lo inquietante no era solo lo que mostraba, sino lo que intentaba ocultar. Los peritos lograron recuperar 2 segundos más. En ellos, los 2 sargentos aparecen saliendo por una puerta trasera, seguidos por un hombre corpulento, tatuado del cuello al brazo. No era el Pantera, era otro operador. Raúl C.M., alias El Rulas, ex policía municipal. Detenido antes, liberado después. Hoy un fantasma del sistema. Ese hallazgo lo cambió todo. Ya no se trataba solo de una célula del narco. Era una red con vínculos dentro de las propias instituciones. Ex policías convertidos en piezas del engranaje criminal. Escoltas, sicarios, transportistas, desaparecedores. El fiscal auxiliar lo dejó sin rodeos. Este caso se está pudriendo desde adentro. Hay complicidades que van más allá del crimen organizado. La advertencia llegó directo a Ciudad de México. Harfuch pidió el informe completo y al leerlo fue tajante. Esto no fue una discusión de cantina, fue una operación montada, un mensaje. Y si ese mensaje es para nosotros,
el Estado va a responder. Desde ese instante, la investigación dejó de ser local. Se convirtió en prioridad nacional, porque lo que parecía un hecho aislado ahora revelaba un patrón. Desapariciones forzadas en contextos informales, sin violencia visible, ejecutadas con precisión quirúrgica y sin rastro físico. Y si podían borrar a 2 sargentos federales sin dejar huella, ¿cuántos más habrán desaparecido sin que nadie lo note? La respuesta llegó en un documento clasificado que solo Harfuch pudo leer. A las 7:16 de la noche se convocó una reunión de emergencia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En la pantalla principal, un encabezado: desaparición forzada de elementos federales. Presunta operación criminal de alto nivel en Baja California. Al frente, con el rostro endurecido, Omar García Harfuch. Sin rodeos, sin discursos, solo órdenes. La primera frase quedó tatuada entre los asistentes. Esto no es una investigación más. Es un agravio directo al Estado mexicano y vamos a responder en consecuencia. Esa misma noche se activó el protocolo Centinela, el código reservado para crisis institucionales. Fuerzas de élite comenzaron a desplegarse en Tijuana, Rosarito, Otay y Tecate. Se intervinieron cámaras privadas, se duplicaron torres de señal y las rutas de migración quedaron bloqueadas. En el centro de todo, mientras la ciudad dormía, estaba Omar García Harfuch reuniéndose con mandos militares, fiscales estatales y peritos forenses. No reconstruía un caso, reconstruía minuto a minuto la noche del 30 de agosto. Si no tenemos cuerpos, seguiremos la sombra. Si no tenemos testigos, rastrearemos los susurros. Porque estos 2 agentes no se evaporaron, alguien los movió. Y ese alguien lo va a pagar. Los reportes confidenciales que llegaron a su mesa revelaban un patrón escalofriante. Al menos 3 desapariciones similares en los últimos 14 meses. Jóvenes policías locales, exmilitares, todos vistos por última vez en bares, todos con nexos a células criminales, ninguno localizado. Expedientes cerrados en silencio, pero ahora era distinto. Ahora eran agentes federales. La línea había sido cruzada y el Estado no pensaba retroceder. Desde un centro de mando provisional en Tijuana, Harfuch dio su primera declaración pública. Breve, sin adornos, aquí no hay espacio para la impunidad ni para pactos bajo la mesa. Hoy el Estado responde con toda su fuerza. En menos de 24 horas, 4 cateos simultáneos, 12 dispositivos asegurados, 2 hombres detenidos. Uno de ellos con un tatuaje en el pecho: el norte manda. Pero esa noche quedó claro que el mando había cambiado de lado. Durante los interrogatorios, una frase cayó como cuchillo: si no los encuentran en una semana, no los van a encontrar nunca. Dicha con frialdad, con sonrisa. Pero Harfuch no se quebró. Ordenó lo inevitable: iniciar la fase de búsqueda sin retorno. Tijuana no volvió a dormir igual. Los bares de Nueva Tijuana bajaron cortinas antes de tiempo. Los taxis circulaban con las ventanas abiertas. Los vecinos caminaban rápido mirando por encima del hombro. En los pasillos del cuartel federal había algo más pesado que el miedo: rabia contenida. La ausencia de José Luis y Omar se sentía en cada patrullaje, en cada silencio de radio. El humor había desaparecido. Las noches eran más largas. Y en la mirada de todos la misma pregunta: ¿dónde están? Porque no hay dolor más cruel que no tener cuerpo. No hay cierre, no hay duelo, solo vacío. Las familias lo viven a diario. Lucía, la hija de José Luis, dejó de asistir a la escuela. Cada vez que escucha un mensaje cree que es él, pero nunca lo es. Los padres de Omar viajaron desde Puebla, durmieron en casas improvisadas frente a la fiscalía, esperando noticias que nadie se atreve a dar. En paralelo, colectivos de madres buscadoras comenzaron sus propias expediciones en Rosarito, Otay y Tecate. En una de ellas encontraron una prenda quemada, irreconocible, parecida a la de uno de los agentes. La fiscalía no lo confirma. La confirmación duele más que la espera. Mientras tanto, los Aquiles callan. No queman vehículos, no disparan al aire, no lanzan mensajes. Solo desaparecen. Y ese silencio pesa más que cualquier balacera. Es su forma de control. El operativo de Harfuch ya generó un efecto colateral. Otras células comenzaron a replegarse. De Otay a Ensenada, de Tijuana a Mexicali. Casas vacías, autos cambiados, huellas borradas, porque saben que el siguiente golpe viene. Y no hay escondite que resista a un Estado decidido, pero hay un enemigo más difícil: la erosión interna. La certeza creciente de que en ciertos territorios no manda la ley
manda el crimen. Y si eso es cierto, entonces la desaparición de José Luis y Omar no es una excepción. Es una advertencia, la noticia estalló como dinamita. El Pantera ligado a la desaparición de 2 federales. Minutos después, las imágenes del detenido ya circulaban en noticieros nacionales. Camisa gris, tatuajes a la vista, mirada retadora. Como si supiera que esto apenas comienza. En redes el impacto fue brutal. El hashtag ¿Dónde están los federales? Se volvió tendencia nacional. Miles de comentarios, teorías, rabia. La gente se preguntaba, si a ellos les pasó esto, ¿qué queda para nosotros? En el Senado, silencio. Nadie quería pronunciarse. 2 agentes federales desaparecidos como si fueran ciudadanos comunes. La política se detuvo. Solo Harfuch rompió el hielo. Desde el cuartel de mando, con los ojos firmes, lanzó la frase que cerró la semana. A los criminales que intentaron mandar un mensaje, lo recibimos. Y ahora vamos por todos ustedes. Esa noche, por primera vez en años, la Guardia Nacional patrulló en binomios por las zonas urbanas de Baja California. No era solo búsqueda, era una declaración de guerra, pero ni la presencia militar ni los titulares calman el dolor de las familias, ni la incertidumbre que devora a los compañeros de uniforme. Porque la pregunta no se apaga, retumba más fuerte cada día. ¿Dónde están José Luis y Omar? Sus rostros no son estadísticas, son padres, hijos, hermanos, y si ellos pueden desaparecer, ¿quién puede sentirse seguro en este país? El Pantera está detenido, su red debilitada, pero la herida sigue abierta. Porque lo que ocurrió en Tijuana no fue una desaparición más, fue un recordatorio brutal. El crimen no solo mata, también borra. Y lo hace frente a todos, con una sonrisa tatuada y un eco que quema. Aquí mandamos nosotros. Hoy el Estado ha respondido. La pregunta es, ¿será suficiente?